a propósito de Halloween, porque lo estamos celebrando, lo podemos hacer a través del cine. Ya vamos a estar con series también. Hemos hablado de publicidad junto a Youssef Hadi hace un ratito, ¿cierto? Publicidad que nos daba susto. Pero ¿qué hay de los libros? ¿Qué hay de la literatura? Para muchos dicen, ahí está el verdadero terror, y es lo que cree Francisca Rivas, nuestra queridísima invitada que nos acompaña nuevamente desde BioBio Chile y desde Lecturas Hechizadas. ¿Cómo estás, Fran? Muy bien, bienvenida. Gracias. Uy, gracias. Un dulcecito. Me encantan los dulces. Lo sabemos. Y quienes siguen tu Instagram también lo saben. Oye, le tengo miedo a esa varita, ¿eh? No nos vaya a hechizar. Es la varita de Draco Malfoy y hoy día de hecho vengo de bruja pero elegante. A ver. Ah, porque tú eres de Slytherin. Sí, este es un traje oficial de Harry Potter. Hermoso. Oficial, mira. Claro, y es como elegante para un disfraz entre comillas, pero... Y perdona, más pero versátil. vienes con tu collar también, que es una serpiente, Claro. haciendo alusión a la casa de Slytherin. Tus aros también, preciosos por lo demás. Todo en modo Slytherin, que es una de las casas de Hogwarts, la escuela, ¿cierto? Donde estudia Harry Potter. Justamente, quizás muchas veces se ríen de los millennials porque somos muy Hogwarts, casa de Hogwarts, pero Slytherin es un estilo de vida. Ajá. Sin duda, Dicen que son los malos, ¿ah? Bueno, ahí Yo no lo creo, sí, Fran, tú no eres Para mala. gustos colores, pero sin duda que la literatura lo que nos permite es poder jugar con nuestra propia mente. Hoy día, claro, a través de las series, de las películas, nos entregan la creación o el invento de algunas personas de cómo ven ciertos libros, ciertos, no sé, conceptos, pero a través de la literatura nosotros nos podemos imaginar nuestros propios mundos, nuestros propios monstruos también, y hay harto que poder sacar de ahí. Sí, bueno, el género del horror se ha expandido cada vez más en la literatura, en especial gracias a exponentes como Stephen King, que es como ya el maestro supremo. Pero hoy día quería hablar quizás un poco más de los clásicos, que a veces podemos mirar como un poquito en menos, pero son libros súper interesantes y que se mantienen plenamente vigentes después de todo este tiempo. Por supuesto, ¿con qué partimos? Porque aquí tenemos una selección bastante interesante. Sí, tenemos acá a Edgar Allan Poe, que es como considerado el maestro como histórico de lo gótico y del horror, porque se especializaba mucho en historias cortas, en cuentos, en poemas, ensayos, y son cuentos sumamente cortos y súper como interesantes desde el punto de vista de que son dinámicos, no son aburridos, no es como para dar la lata, sino que en 5 minutos puedes leer un cuento que te va como a maravillar de lo ingenioso que era este autor. Oye, y Edgar Allan Poe, que ha sido inspiración también para hacer otras series, si mal no recuerdo, hay una donde un asesino, hay una serie sobre un asesino en serie que se basa en la literatura de Edgar Allan Poe para llevar a cabo sus crímenes. No recuerdo el nombre de la serie en este momento, pero era interesante. Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, que hace poquito se estrenó en Netflix una serie que se llama La caída de la casa de Usher. La vi, Que está Dios mío. inspirada en historias de Edgar Allan Poe también. De hecho, hay un cuento que tiene ese nombre, pero la serie obviamente toma elementos de distintos relatos. Y este es un libro que es una compilación, entonces, de todos los cuentos. Sí, es la parte 1. Y Edgar Allan Poe también tenía como algunos tópicos súper marcados que quizás él mismo tenía miedo de eso. Por ejemplo, hay muchos cuentos en los que habla sobre quedarse enterrado vivo o como estar en una tumba encerrado pero vivo. Ese era como Uy, qué un miedo terrible. del autor que lo plasmó en muchas historias que él escribía. Uy, si hablamos de eso, claro, pensando y conectando con lo que estabas diciendo, el terror claro, de estar enterrado y estar vivo, y de hecho en algún momento en la historia les ponían una campanita a los muertos, porque también la ciencia no era como hoy, y hay ciertas patologías, ciertas enfermedades o ciertos momentos que claro, las máquinas te dan como fallecido, y personas que despiertan incluso sus mismos funerales porque estaban con algún problema médico finalmente, donde sus órganos bajaron al nivel tan bajo que ni siquiera las máquinas lo podían detectar. Y ese concepto de ser enterrado vivo es uno de los miedos que existen finalmente, po. Claro, la gracia de Edgar Allan Poe es que no jugaba tanto con lo sobrenatural, sino como Claro. con cosas realistas Claro. que a ti mismo te darían miedo, y por eso es que es tan
interesante como ver sus relatos porque son cosas que podrían pasarte a ti. Es bien interesante la literatura de Edgar Allan Poe. ¿Tú cuál recomendarías para alguien que quizás no ha comenzado a leer terror o se está motivando ahora con Edgar Allan Poe? Bueno, sin duda yo creo que los mejores, pero esto es en mi opinión, son El gato negro y El corazón delator. El corazón delator es sumamente corto, no más de 10 minutos. El gato negro igual. Y son cuentos súper ingeniosos que juegan un poquito con lo sobrenatural, pero también están como basados en hechos reales, digamos. Ya, porque eso es interesante, o sea, lograr generar una sensación de terror profundo en un relato tan cortito, eso es solo talento. Claro, por ejemplo, en El corazón delator es sumamente corto, pero es como de sus cuentos más alabados, porque es sobre un asesino que finalmente se delata a él mismo, porque él mismo está tan nervioso que empieza a escuchar como el corazón de su víctima latiendo, según él. Y como que eso lo vuelve loco. Y todo esto en poquitas páginas. Oye, ¿y eso lo ocupa como tropo también, o como tópico en La caída de casa de Usher? Porque uno de los personajes, y yo no he leído el cuento, pero me imagino que está, sin hacer tanto spoiler, a una de los personajes aquí le pasa algo similar. Con el escuchar el latido de un corazón. Seguramente está sin duda basado en eso, sí. Sí, qué interesante. Bueno, Edgar Allan Poe entonces como la primera recomendación. Otra que nosotros hemos conocido en otras oportunidades es la gran Mary Shelley. Mary Shelley, ¿cómo no olvidar a Mary Shelley? Ay, Fran, para que tú sepas, te contamos en alguna oportunidad aquí, había un spot con Canal Librería 9, Estudio. con Librería Estudio, sí, a quienes le mandamos un gran saludo también. Y que claro, pues mencionábamos a Mary Shelley y yo lo leía de broma. Y Javiera Kittsteiner, aquí te acuso públicamente, no me dijo que iba a usar el audio de verdad. Entonces quedó como un sello. Quedó ahí en el spot publicitario yo leyendo Mary Shelley. Y desde ahí que la molestamos. O parte de su sello, digamos. Que es la autora de Frankenstein. Sí, no, bueno, a veces es difícil pronunciar esos nombres. Yo siempre digo que estamos en Chile y acá hablamos español, así que como salga nomás. La María Shelley. Sí. La María Chelita. Podría ser la María Chelita, la María Marcela. Sí. Bueno, Frankenstein es un cuento que quizás ha sido como muy mal interpretado a veces como en la cultura popular, porque es un cuento más psicológico, o sea, un libro más psicológico de terror, psicológico de lo bueno y lo malo, del tú volverte loco y de tú como llegar al punto de la arrogancia en que te crees un dios y crees que puedes como dar vida siendo que eso es moralmente terrible. De hecho, Frankenstein es un cuento, un libro terrible, muy, muy triste, sumamente pesado de leer. Entonces, esa es como una lectura que hay que tener el ánimo como de leer algo así para tomarla. Y esto, bueno, estamos viendo imágenes de muchas películas que se han hecho. Esta es una de las primeras, sin duda. Y sabemos que quienes leen los libros y después ven las películas se encuentran con un mundo de distancia. En este caso, a eso que tú mencionas de Frankenstein, ¿ha sido el mundo del cine el que lo ha dejado de alguna manera mal para este cuento? Sí, yo creo que quizás se ha interpretado a Frankenstein como un monstruo tonto, digamos, pero en realidad él era como una criatura que se acercaba terroríficamente a lo humano. En ningún momento se le iguala a los humanos, pero parte del terror de esto es que era demasiado humano. Entonces era sumamente inteligente, por ejemplo, inteligente para no ser visto por los humanos y tenía emociones también muy similares a las nuestras. Perdón, antes que se me dé la idea, pero eso es muy vinculado con estos tiempos, con los robots, la inteligencia artificial. Yo creo que lo podemos conectar con eso, ¿no? Totalmente, justamente eso, pero aplicado a otra era. A otra época. A otra tecnología, claro. Juega mucho también con eso de la tecnología, de hasta qué punto es moralmente ético continuar desarrollando, como creando vida artificialmente. Y hoy día estamos con la inteligencia artificial. Y se juega mucho con la ética en este libro, porque claro, para poder desarrollar a Frankenstein, el doctor Victor Frankenstein tiene que robar cuerpos, tiene que profanar tumbas, tiene que hacer un montón de cosas, experimentos, como si lo lleváramos ahora a quienes experimentan muchas veces con la genética.
y que Claro. también pueden llegar a los límites de lo que no es legal derechamente, Claro. lo hemos visto, ya ha pasado. Ahora, lo que me parece interesante también acerca de la escritora, y que aparece un poquito acá en la biografía de ella, ¿no? Hija de un pensador revolucionario, pero además de una mujer que fue defensora de los derechos de las mujeres en su época. La madre de Mary Shelley fue una tremenda feminista en la época, y Mary Shelley de alguna manera como que sigue con ese legado, ¿no? Claro, de hecho Mary Shelley como persona tiene también una vida súper interesante y hay una película, no recuerdo el nombre, pero es protagonizada por Elle Fanning, que es una película muy famosa de Mary Shelley que cuenta su vida muy polémica que ella tuvo, pero también fue justamente porque fue criada por académicos, grandes pensadores, Sí. mamá y papá, personas que en esa época no eran como comunes. Claro. Nunca fue como conservadora y la verdad es que su vida es súper controversial. Qué interesante eso también. Y bueno, Frankenstein, nosotros hoy día estuvimos con el profe de arte interpretando a Víctor Frankenstein, y que claro, pues da para mucho, ¿no? Para muchos debates. Ahora yo me acordaba cuando tú hablabas un poquito de cómo nosotros hemos entendido a Frankenstein, quizás erróneamente, creo que donde lo reflejan bien es en la película Van Helsing. En Van Helsing hay una aparición del monstruo de Frankenstein, y es un monstruo que es inteligente, que es muy noble, que logra desarrollar también bondad, características humanas positivas, y que toma la decisión de esconderse porque él entiende lo que significa su existencia para los humanos. O sea, ya tener esa noción de sí mismo, yo creo que lo hace un ser tremendamente capaz, intelectualmente, pero además muy noble. Sí, justamente quizás ese es un muy buen ejemplo de otra representación de Frankenstein, que es una criatura, bueno, para empezar, el monstruo no tiene nombre, uno le dice Frankenstein, pero realmente en el libro solo se refieren a él como la criatura, el monstruo. Sí. Pero para simplificar las cosas, Frankenstein es un personaje súper complejo, porque queda claro de que él es malvado, pero también tiene habilidad para sentir bondad y amabilidad. Es como un ser humano, finalmente, que puede llegar a la maldad, pero también a la obviamente, esa conexión con las emociones, con los sentimientos, la bondad. Y claro, las películas han pasado por muchas formas para poder presentarnos a Frankenstein, también como Drácula, aunque Drácula no se ha distorsionado mucho, finalmente, entre películas y otras. Pero hay mucha diferencia con el libro, por ejemplo. Sí, de hecho es que hay tantas películas sobre Drácula, al final es como Drácula representa como al mito del vampiro moderno, que de hecho hay un mito como una leyenda muy común que tiene parte de verdad, que mucha gente cree que Drácula y Frankenstein nacieron la misma noche en que ambos escritores estaban juntos, pero no fue del todo así. ¿No? Lo que pasa es que Drácula se publicó hacia fines del siglo XIX y Frankenstein a inicios de los 1800. Entonces nunca se Claro. toparon. Lo que pasó fue que efectivamente hubo una noche en que habían 4 escritores, entre ellos Mary Shelley y su esposo, en que se retaron a sí mismos a escribir como un relato de terror. Y Mary Shelley ahí ideó la idea de Frankenstein y hubo otro actor que se llama, o sea, actor nada que ver, Otro escritor, autor quería decir. Otro autor que se llama John Polidori, que creó el mito del vampiro moderno y su cuento se llamaba El vampiro. Ok. Y ese es como su único aporte a la literatura importante. Y en base a ese cuento se inspiró Bram Stoker, pero no es que hayan sido concebidos a la vez. Un poco, Fue o sea, como que... indirectamente. Mira, pues claro, como que podríamos, si somos así bien generosos con la interpretación, de alguna manera sí. Era como los inicios, ¿no? De lo que Claro. finalmente iba a terminar siendo Drácula. Pero qué interesante, porque imagínate, ese ejercicio literario que hicieron 4 autores en aquel entonces termina convirtiéndose en novelas que han trascendido, pero hasta el día de hoy, y seguramente lo va a seguir haciendo. Independiente de la representación en películas, el libro Drácula, la historia escrita, es la que sigue pasando de generación en generación. Claro, en ese sentido, si alguien quiere una lectura quizá un poco más liviana, yo recomendaría más Drácula que Frankenstein, aunque mi favorito es Frankenstein, porque Drácula es como mucho más hollywoodense en su relato, es más como de vamos a la aventura de cazar a este vampiro, y es todo el relato hecho como con cartas, con noticias de periódicos, entradas de diarios de vida, es como una narración súper interactiva.
Y justamente acá aparece el doctor Van Helsing, que después fue como la inspiración de cómics y de películas. Ajá, y el doctor Van Helsing en el fondo lo quería casar. Claro. Ese era su A diferencia su de motivo. Frankenstein, Drácula siempre queda claro que él no es bueno y que es 100% monstruo. O sea, el libro tiene hartos tintes como religiosos que Frankenstein no tiene, y en que queda claro que Drácula es como una personificación del demonio, pero como en el mundo real. Da igual, se entienden los cambios a lo mejor de épocas, pues de fines del siglo XIX, el otro principio del siglo XVIII. También hay a lo mejor un concepto distinto de cómo se vivía, pero claro, esto también ha sido motivo de mucho análisis con respecto a las personalidades también de este caso de Drácula, porque también la psicología ha ido aprovechando estos personajes para ir analizando también ciertas actitudes, pues. Claro, por ejemplo, en el caso de Frankenstein, es como un poco lo opuesto a Drácula en cuanto a religión, porque una interpretación bastante polémica de esa historia es que el doctor Víctor Frankenstein sería como Dios y Frankenstein Claro. sería los humanos, Claro. y como que Dios nos odia prácticamente. Que es lo opuesto a Drácula, en que la religión está mucho de que vamos a luchar contra el mal. Contra el mal y que está representado en Drácula. Ah, ojo, aquí hay algo que tú destacaste y que me gustaría compartir, a ver si, porque pienso exactamente lo mismo. En la frase que hay una carta que dice más tarde, no es una carta, esto ya es parte como del relato, ¿no? Oh, me hizo muy bien ver cómo trabajan estos valientes hombres. ¿Cómo podremos ayudarles las mujeres si ellos son tan honestos, esforzados y valientes? Y tu anotación es, ¿what? ¿Qué? Y la comparto plenamente. Bueno, responde la época también, ¿no? Hay varias anotaciones así, la verdad, en Drácula. Yo reconozco que Bram Stoker, para su época, hizo un esfuerzo importante en incluir un personaje femenino entre los protagonistas. Y muchas veces es un personaje efectivamente que hace como descubrimientos sobre Drácula que sirven para la investigación. Ya. O sea, no es una mujer inútil. Pero hay otras partes en las que se cae porque recalca mucho esto de que no, es que tú eres muy delicada, entonces nosotros vamos a ir a cazar, pero tú que tuviste esta idea te vas a quedar aquí en la casa. Claro. Esa es como la idea de Bram Stoker. O sea, lo intentó, que es algo que yo reconozco. Es que en la Le época damos también. punto por eso, pero le quitamos medio. Es que en la época Claro. también, por el siglo XIX, ya se Claro. hablaba un poquitito acerca de estas cosas, pero a diferencia de Drácula era ya otra época donde ahí sí que el concepto del rol de la mujer estaba Sí. completamente más desconectado, pero eso es parte también de la literatura que sabemos a través de las películas y las series van cambiando, pero por eso estamos conectados contigo también a través de las redes sociales para que nos vayas contando el origen de todo esto y sobre todo en este momento que estamos viendo de Halloween. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por recibirme y que pasen un excelente Halloween y que descansen mañana en el feriado. Y lecturas hechizadas, como siempre, vamos a seguir atentos a tus redes sociales para tener las mejores recomendaciones, no solo de literatura, ¿ah? También de algunas Comida. cositas, comidita, elementos. Mucha comida. Nos vemos, Fran. Chao, que estén bien. Y nosotros nos 11 separamos con cortito. Sí, nos damos una pausa cortita y ya regresamos porque aquí ya mi compadre le está dando hambrecita. ¿Qué comerá dedos, oye? Está estresado de bastante. ¿Qué comerá? Uñas.